Y como les decía, ustedes se imaginarán que más allá de la actividad parlamentaria en sí, el tema de lo que sucede en la Intendencia de Artigas es tema excluyente en los pasillos del Palacio Legislativo. Hablamos con muchos legisladores de todos los partidos, oposición, también de la coalición de gobierno, que nos manifestaron su malestar por la situación sucedida en Artigas. Y no solo de la oposición, como les decía en el titular, sino desde las bancadas de Cabildo Abierto y del Partido Colorado, socios de la coalición, manifestaron su condena a los hechos de la Intendencia de Artigas. En este sentido hablábamos con el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien calificó directamente la situación de bochornosa e inaceptable, y en este sentido señaló que se le da un golpe muy fuerte a la credibilidad del sistema político. De la misma manera dijo que sería necesario emplear algún tipo de medidas para evitar que se sucedan este tipo de situaciones, y recordó la propuesta de Adrián Peña con respecto a los ingresos a las intendencias que propuso el fallecido senador Colorado. La palabra de Guido Manini Ríos al respecto de esta situación que se vive en el departamento de Artigas. Yo creo que es lamentable lo que se le transmite a la sociedad artiguense y al país todo. Bueno, es una situación, yo creo que es inaceptable para los uruguayos, que en definitiva el uso de los dineros públicos se haga con la discrecionalidad que muchas veces se hace. Lo hemos visto en el pasado, hemos visto aventuras económicas que le han costado al país y a todos los uruguayos centenares de millones de dólares. Podemos hablar de tantos temas, de regasificadora, Pluna, bueno, ante la arena, manejo de ANCAP, tantos temas que le han costado a los uruguayos el dinero que necesitamos para tantas cosas, como por ejemplo la erradicación de los asentamientos irregulares y tantas cosas, dinero que hubo y que no se usó en eso. Esto que pasa en Artigas, pienso yo, que es bochornoso, es lamentable, y en definitiva este fallo de la justicia, si bien prueba la culpa, también deja un sabor a poco en la sociedad. Creo que no es un buen mensaje para toda la sociedad que las penas hayan sido esas que se conocieron. ¿Qué medidas habría que tomar? Yo creo que hoy por hoy, ante el descrédito que va ganando en la sociedad la clase política, un descrédito y una crítica generalizada en la cual se pone a todos en una misma bolsa, yo creo que haría falta señales claras. Una oportunidad fue cuando se votó en el Senado, que lamentablemente no se alcanzaron las mayorías necesarias, aquella propuesta del fallecido Adrián Peña de que los ingresos a las intendencias siguieran determinados procedimientos y no fueran discrecionales de los jerarcas. Yo creo que ese tipo de mensajes son hoy necesarios. Quien también se manifestó al respecto, pero fue un poco más lejos con los calificativos, dado que habló directamente de corrupción política, fue el diputado colorado Gustavo Zubia, quien volvió a criticar la proporcionalidad, al igual que lo hacía Manini, de las penas impuestas sobre los Caram en esta oportunidad, logradas a través de un acuerdo abreviado. Suponía Zubia que los políticos deberían estar exentos de esta posibilidad de activar este mecanismo para, de alguna manera, paliar lo que es una condena mucho más larga. Al admitir su confesión, dijo que el mecanismo está dando la pauta de que funciona de mala manera, y al mismo tiempo reclamó justamente una respuesta de las autoridades del Partido Nacional para abordar justamente esta situación. La consideración es que estamos eventualmente, por toda la información, ante un caso más de corrupción en el Uruguay, y vamos en una cadena larga donde algunos le imputan a otros y otros le imputan a algunos, pero estamos teniendo, lamentablemente, una estela estamos dejando en estos casos de corrupción. Lamento en el caso el procesamiento por un proceso abreviado, según tengo entendido, con la exigua sanción para un caso de estas magnitudes. Hay países donde la condición de funcionario público, donde la condición superior a la normal de una persona al momento de ser procesado por delitos de corrupción, la pena automáticamente tiene un incremento. Colombia, recuerdo ahora, es uno de los casos. Quisiera yo que en Uruguay sucediera algo semejante. No es lo mismo
para una persona con responsabilidad en la conducción pública ser procesado por ese tipo de delitos que para un ciudadano sin esa condición. ¿Puede seguir siendo intendente? Es discutible, pero estimo en principio, y sin haberlo estudiado el tema, de que no. Puede haber discusión en función de las normas constitucionales que rigen el evento, que suponen que el procesamiento impide continuar en la función pública. Ahora, puede discutirse en virtud de que existió un proceso abreviado y existió sentencia de inmediato. En principio le diría que no, pero admito que puede haber discusión. Una discusión con respecto a la inhabilitación o no de Pablo Caram para las funciones públicas fue también tema de la entrevista que le hicimos a Daniel Casciani, senador del Frente Amplio, que tampoco tiene segura esta situación y que deberá ponerse en claro en los próximos días. También decía Casciani, refiriéndose más o menos en los mismos términos de condena que los dos entrevistados anteriores, que debe pronunciarse el Partido Nacional respecto a esta situación y particularmente el candidato a la presidencia, Álvaro Delgado, en calidad justamente de promotor de lo que es la figura de Caram en el departamento de Artigas y viceversa. Sería bueno conocer cuáles son también las explicaciones que tiene que dar el candidato a presidente de la República del Partido Nacional, porque en realidad la familia Caram, la diputada Valentina dos Santos, son parte del riñón político de Delgado. De hecho, son su familia, él lo nombró así cuando fue al último acto supongo que a Delgado no le habrán pagado horas extras, porque es parte de la familia Caram, pero imagino que sería bueno que también diera, sobre todo, un mensaje claro de que no vale todo en política, de que en realidad habría que tomar acciones no solo desde el punto de vista ético, sino también desde el punto de vista político. Está en discusión también la eventual inhabilitación para ocupar cargos públicos y también la eventual postulación a un cargo de diputado. Sí, ahí se abrió toda una discusión acerca de si las personas que han sido condenadas y que tienen sentencia pueden, primero que nada, asumir los cargos que deberían algunos asumir, porque en realidad la diputada Valentina dos Santos renunció a la Cámara para asumir el cargo de intendenta de de esta misma intendencia que fue también inculpada por determinados actos de corrupción, y además, en ese caso Caram podría postularse como candidato a diputado. Ahí tuvo una discusión jurídica acerca de si él puede, teniendo una condena, poder presentarse a las elecciones. Creo que ahí sin duda la Corte Electoral va a tener que tomar cartas en el asunto en caso de que se confirme esta situación, porque en realidad creo que también no puede haber penas clase A y clase B, ¿no? Es decir, el que roba una gallina va preso en el CONCAR y el que utiliza más de 8 millones de fondos públicos para beneficiar a correligionarios una intendencia y no sabemos cuánto más pueda después, barriendo una plaza y arreglando un par de banquitos, presentarse a ser diputado o hacer carrera política. Y le decíamos que en tanto en el Partido Nacional se guarda un cauto silencio con respecto a este tema, a espera de lo que resuelva justamente el directorio del Partido Nacional el próximo lunes. Intentamos hablar de todas maneras con legisladores del partido de gobierno, muchos de los cuales están en Buenos Aires en estos días invitados por la Cámara de Diputados para participar en el Foro del Terrorismo y también en los actos de recordación de los 40 años del atentado de la AMIA. Son muchos los representantes blancos que están en Buenos Aires, pero los que quedaron ahí tuvimos algún intercambio por mensajes y lo quiero resumir en lo que nos decía Sebastián da Silva a este respecto. Silencio de línea. Nos decía particularmente, haciéndonos ver que no va a expresarse de ninguna manera respecto de lo que sucede en la Intendencia de Artigas. Con quien sí pudimos hablar es con la senadora Carmen Aciaín, quien es la presidenta del Comité de Ética del Partido Nacional, quien desde la oposición y desde los partidos socios del gobierno están reclamando la participación en este caso en particular. Nos decía Carmen Aciaín que este comité no puede proceder de oficio, sino que tiene que recibir la orden para actuar por parte del propio directorio del Partido Nacional y que esto no ha sucedido. Se excusaba Carmen Aciaín de opinar a este respecto, dada su condición de presidenta de este cuerpo. A nosotros todavía, como Comité de Ética, no nos han convocado para atender este asunto.
el Comité de Ética no actúa, esto según la Carta Orgánica, no actúa de oficio, sino que actuamos cuando el directorio, por resolución, nos remite un caso o cuando un interesado nos pide ser recibido y no está el asunto en otro órgano. Y cuando eso ocurre, nosotros cumplimos como un tribunal de justicia, sin serlo, pero cumplimos con todas las garantías del debido proceso, de manera que le garantizamos a la persona su derecho de ser escuchado, articular su defensa, presentar sus pruebas, recabar testimonio de testigos y luego de hacer un estudio pormenorizado emitimos nuestro dictamen, que es de asesor al directorio. Tampoco es que nuestro dictamen surta un efecto inmediato. Entonces, bueno, en este caso me van a disculpar porque me inhibe, no puedo, sería prejuzgar de mi parte, tendría que o separarme del caso o podría ser recusado.